Bienvenidos. Mi nombre es Alejandro Saracho y estás en Chachines. Aquí aprenderemos que cada día es una oportunidad para ser chachín. ¿Me acompañas? Hola Chachiners, bienvenidos a nuestro capítulo de hoy en el que hablaremos de tácticas de negociación efectiva. ¿Alguna vez has encontrado o te has encontrado en alguna situación de negociación donde sentiste que pudiste haber obtenido un mejor resultado? Bien, ¿qué es una negociación efectiva? O sea, una negociación es cuando hay dos partes, ¿no? Tenemos dos partes y normalmente las dos partes inician teniendo una expectativa distinta, no siempre tienen la misma expectativa. Y la negociación es un proceso que te lleva que lleva estas dos partes a que tengan un punto en común donde pueden cerrar una negociación. Cada una requiere un proceso distinto, algunas son un poco más largas, otras son un poco más cortas, y algunas tienen más jugadores y otras tienen menos jugadores, pero al final son dos partes que están buscando un beneficio común y están buscando la forma en la que pueden irse alineando, porque cada uno tiene expectativas distintas. Entonces, ¿cuál es el beneficio de esto en la parte financiera? Pues que cuando estás profesionalizándote en el tema de la negociación, pues puedes generar más ventas, puedes tener menos costos y obviamente tener más utilidad y hacer más chachín, ¿no? Porque si somos chachiners, pues lo que queremos es hacer más chachín. Y eso es uno de los ángulos. En la parte empresarial, por ejemplo, en la parte de negocio, pues te permite ver distintas oportunidades de negocio. Por eso la negociación es tan importante y pienso que lo puedes hacer desde en pequeño como en grande. ¿Cómo te puedes preparar mentalmente? Porque te tienes que preparar mentalmente para esto. Es muy importante prepararte para una negociación. Normalmente cuando no sabes a dónde vas a llegar, pues cualquier destino es un destino y cuando llegues no te va a gustar. Por lo tanto, necesitamos prepararnos y estar concentrados en lo que requerimos. Dependiendo del tipo de negociación, obviamente vas a requerir más o menos preparación, pero principalmente lo que necesitas es conocer quién es tu contraparte. Porque tu contraparte tiene intereses, tiene una historia. Si ya lo estás haciendo a nivel corporativo, a nivel empresa, pues tu contraparte ya ha tenido otras negociaciones, ya ha cerrado algunos tratos. Y es importante conocer a tu contraparte. Y tienes que suponer qué es lo que va a querer tu contraparte. Porque sabes que vas a tener un diálogo. No es un contrincante, simplemente es una contraparte. Y vamos a llegar a un punto en común. Y eso es lo que hace al negociador cooperativo, no al negociador competitivo que nada más están buscando cómo le ganan al otro. Pero el reto de tener negociaciones competitivas es que cuando una negociación es mala y termina mal, donde las dos partes no están contentas con el resultado, prepárate para renegociar. Y esa renegociación genera un problema porque es como empezar otra vez desde cero. Y yo prefiero hacer buenas negociaciones que puedan ser relaciones a largo plazo que hacer negociaciones donde solamente uno ganó y después todo el mundo termina perdiendo. ¿Cuál es una de las cosas más relevantes? Es hacer una lista de términos, porque la negociación no solamente es el precio, no solamente estamos intercambiando un producto por un precio, hay términos alrededor de eso, como la entrega, como si va a tener empaque o no va a tener empaque. Entonces hay ciertos términos alrededor de la negociación para que tú tengas una negociación más completa. Y lo que haces antes de una negociación es que revisas cuáles son todos los términos y pones un planteamiento de qué es lo que tú esperas en cada uno de los términos. Pero tienes que conocer todo esto porque si no, lo único que te queda hacer es descuentos de precio. Y eso no hace sentido, sobre todo cuando quieres tener una negociación mucho más amplia y cuando tienes mucho valor que ofrecer. Tienes que tener claro qué es lo que quieres alcanzar y dónde vas a iniciar. Y es decir, cuál es tu rango de negociación. Pasa mucho con los vendedores, no solamente le des el precio. Al vendedor dale un rango de negociación para que pueda encontrar herramientas, tácticas para llegar al mejor precio posible y tener la mayor utilidad posible, porque solamente le das un precio, le quitas argumentos para este juego. Es importante tener esta claridad de los objetivos y cuál es el rango y el límite para hacerlo, ¿no? Dale más términos para negociar, dale más elementos para negociar. Es importante también prepararte con una mentalidad positiva, visualiza la negociación y visualiza que estamos llegando a acuerdos y eso te permite prepararte por anticipado. El negociador más preparado es el que normalmente gana. Y normalmente gana en la parte de tener un beneficio y de llegar a una meta que está buscando y va a buscar que la otra parte también llegue a un buen resultado. ¿Cuáles son los errores más comunes o cómo puedo evitar los errores más comunes en una negociación? La primera está relacionada con lo que acabo de decir, es no prepararte adecuadamente. Cuando no te preparas no has llegado a profundidad y entonces lo que vas a hacer es que vas a decir las cosas como se te van ocurriendo y eso va a evitar que llegues a un mejor resultado. Entre más preparado, mejor resultado. Hablar más de lo que escuchas. La negociación se trata mucho de tener muy claro lo que quieres hacer, pero de escuchar lo que el otro está buscando, cuáles son sus necesidades, qué es lo que está buscando, qué es lo que quiere, pero qué es lo que no te dice que quiere, pero realmente quiere. Porque todo el mundo tiene una necesidad oculta en una negociación y necesitas detectar lo más pronto posible esa necesidad oculta, porque cuando tú atiendes esa necesidad oculta, lo que va a suceder es que
te va a llevar mucho más rápido al proceso. Y es la diferencia entre tener un proceso que te puede llevar, pues tal vez un día, tal vez una semana, a un proceso que te puede llevar varios meses. Y eso te va a ayudar el entender qué es lo que realmente están buscando. Cuando tú tocas ese detonador, eso te va a permitir avanzar a mayor velocidad. También ser flexible, porque muchas personas son demasiado rígidas y ese es un error. Entonces hay que ser flexibles, hay que entender que en la negociación no es lo que yo digo y no hay forma en la que podamos cambiar el diálogo. Al revés, lo que vamos a buscar en una negociación es tener esta flexibilidad y saber cuáles son, qué parte de los términos tú puedes ceder a cambio de otros términos. Vas a ganar unas partes, vas a ceder otras partes y así en el intercambio de términos es como vamos a avanzar y vamos a llegar a un resultado final, ¿no? También hay algo que me gusta mucho y tiene que ver con el lenguaje no verbal. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir saber cómo está la comunicación, si está abierta la comunicación o simplemente está cerrada la comunicación. Cuando tiene los brazos cruzados, pues se está interrumpiendo la comunicación, cuando no te está viendo de forma directa, cuando no es empático, abierto, la forma en la que expresa, si lo que está expresando realmente es lo que te dice su cara o no te dice lo mismo. Es muy importante ver qué es lo que está detrás de la comunicación verbal y la no verbal. Técnicas psicológicas que puedes emplear para influir en el resultado de una negociación. Hay muchas técnicas, hay muchas tácticas, hay muchas estrategias que puedes utilizar. Te voy a compartir algunas que son psicológicas y que tienen un buen impacto. Cuando tú utilizas una táctica psicológica, vas a entrar a la parte no consciente muchas veces de la contraparte. Puedes influir en algún momento, pero nunca vas a lograr que haga algo que no quiere hacer. Porque si tú lo llevas a hacer algo que no quiere hacer, la negociación va a ser una mala negociación y vas a tener que volver a negociar. Y vas a tener que empezar otra vez. Entonces, utilízalas para el bien, por favor. Entonces, algunas tácticas y técnicas que te pueden funcionar. Un principio es, por ejemplo, el de la reciprocidad, ¿no? Cuando tú das algo, las personas están abiertas a devolverte, ¿no? A devolverte el favor que tú diste. Por eso a muchas personas les gusta siempre estar concediendo cosas pequeñas para después pedir cosas como compensación. Y date cuenta lo que pasa, por ejemplo, en Navidad. En Navidad te dan un regalo y tú te sientes con esa compromiso de dar un regalo de regreso. O como cuando estás con tu pareja que le dices, mi amor, te amo, y tú esperas que te diga yo te amo también, ¿no? Estás buscando esa reciprocidad y es la forma en la que opera el cerebro humano. Otro de los detonadores que te permite también generar cierta influencia es la escasez. Las personas quieren algo que no pueden obtener. Y cuando está delimitado alguna parte de la negociación, pues eso te genera una presión para tener eso que no puedes tener. Por ejemplo, hay veces que la limitante es el tiempo, hay veces que la limitante es la cantidad, hay veces que la limitante es un bono o un premio, ¿no? Hay una limitante. Cuando se va agotando, las personas se empiezan a sentir más ansiosas y quieren lo que no pueden obtener los demás. Y ese es un detonador psicológico, la escasez. Ponte a pensar, y hay mucha escasez por todos lados. Cuando dicen el descuento hasta el día de hoy, la gran noche de Palacio, ¿no? Hasta las 11:59 y te dan limitantes para que tú puedas tomar una decisión y esa decisión te permita cerrar el trato. La autoridad es otro de los ángulos. Por ejemplo, tener una autoridad pues te da más poder en la conversación. Y también cuando no tienes tanto poder en la conversación, porque no te conocen, pues tienes que ganarte el poder y lo puedes hacer a través de la autoridad. Por eso en muchas negociaciones lo que haces es que presentas, pues quién eres tú, qué es lo que has logrado, porque eso te va a permitir incrementar tu nivel de poder. Y sin importar si estás negociando con una empresa grande y tú eres una empresa pequeña, tú puedes ponerte a un nivel donde tú tienes el mismo poder y lo igualas, aunque el tamaño de las empresas son distintas, pero es a través de la autoridad y a través de tácticas de poder. Por ejemplo, el compromiso y la coherencia. Es muy importante que seas coherente en lo que estás diciendo porque el cerebro va detectando el ritmo de la conversación. En el momento en el que tú dices una cosa y después cambias la conversación o dejas de ser coherente o te estás contradiciendo, en ese momento el cerebro detecta y tiene una alerta. Cuando eres coherente en tu conversación, en tu plan y en lo que estás buscando, es mucho más fácil que esto fluya hasta el final. En algunas ocasiones solamente tienes que decir el por qué quieres lo que estás pidiendo. Y solamente dar una razón. La razón no tiene que ser la mejor, pero con dar una razón ya le das coherencia a tu argumento.
La empatía es también muy importante porque las personas hacen negocio y les gusta hacer negocio y estar con las personas que se identifican. Entonces, desde un inicio es valioso encontrar un punto de conexión con tu contraparte, es decir, y la conexión puede ser desde la parte personal, también desde la parte profesional, pero encontrar, sí, al inicio, no antes de un diálogo, cuando estás en una negociación, hay algo que se llama chit chat, ¿no? Es como la conversación informal al inicio, porque lo que buscas en la conversación informal es encontrar algún punto de conexión rápido y a partir de ahí construyes en ese punto de conexión. Y si nos gusta el deporte, bueno, pues vamos a ver si somos deportistas, ¿no? Entonces ya hablamos del tema deportista y puedes utilizar ese tema del deportista. Si te gustan los perros, yo tengo un perro, tú tienes perro, fantástico. Ya hablamos de los amantes de los perros, ¿no? En algún ángulo. La negociación no va a tratar de eso, pero ya te identificaste con la otra parte y encontraste un punto de identidad, un punto de conexión y generas más empatía cuando lo haces. O también cuando estás con tu contraparte y empiezas a espejear su movimiento, porque tenemos las neuronas espejo. ¿Y qué pasa con las neuronas espejo? Pues empiezan a buscar esa sincronía. Y si tu contraparte pone la mano así, pues tú la pones de esa manera y después se cambia y cruza la pierna y tú la puedes cruzar. Obviamente no de una manera obvia, ¿no? Pero puedes cruzar también la pierna y va a llegar un momento que van a empezar a estar en la misma sincronía. Y cuando tú das cuenta que ya estás conectado con tu contraparte es cuando tú haces un movimiento y tu contraparte hace el mismo movimiento que tú. Entonces se sincronizan y es mucho más fácil fluir. Entonces hay muchos ángulos que se pueden explotar, que son padrísimos y te permiten llegar a negociaciones súper interesantes. ¿Cómo puedo negociar bajo presión o en situaciones de estrés? Cuando el tiempo es limitado, pues empieza a incrementar el nivel de estrés, o cuando el premio es muy grande, también hay estrés, o cuando el riesgo o la pérdida es muy grande, también hay estrés. Para eliminar el estrés, por ejemplo, del tiempo, pues tienes que prepararte bien. La preparación siempre va a ser la clave. Yo te puedo decir que es más del 50% del peso de la negociación. La otra es cómo das las concesiones, es el otro peso. Entonces, si te preparas bien, va a estar a tu favor. Si tienes tus objetivos claros, va a estar a tu favor. Hay veces que hay estrés y tienes que pedir un tiempo fuera porque necesitas pensar qué es lo que está sucediendo. Hay veces que el tiempo está apretado, pero tú necesitas decir, ok, necesito una pausa, necesito reflexionar lo que estamos viendo y después de eso vamos a continuar. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando vas a comprar una casa y estás viendo distintas casas y estás con tu pareja viendo casas y de repente el especialista inmobiliario que te está mostrando la casa, ¿no? El asesor, te dice, los dejo un ratito juntos para que puedan platicar, ¿no? Entonces te da un poco de espacio para que puedas aterrizar tus ideas. Eso ayuda muy bien cuando hay situaciones de estrés y muchas veces, y a mí me ha funcionado mucho, y me funcionan en negociaciones muy grandes, ayuda mucho tener a un siguiente jugador, porque son dos partes y ayuda mucho tener un siguiente jugador. En ocasiones, cuando hay mucho estrés, se empieza a volver personal la situación y empieza a haber conflicto y golpeteo y no te cedo porque ya me enganché con esta conversación y porque tú no me quieres ceder esto, entonces ya lo tomé personal. Cuando entra un tercer jugador como para aterrizar cómo va la conversación y cómo va la negociación, te permite regresar al origen del diálogo y bajarte de la parte personal, buscando el resultado final de la negociación y ayuda un montón. ¿Cómo le hago para hacer concesiones sin perder pues toda la negociación? Entonces, lo que te recomiendo para hacer concesiones sin perder la negociación es que las planifiques, las planees. Quiere decir, tú tienes tu lista de términos de tu negociación y cuando tienes tu lista de términos, lo primero que vas a ver es, bueno, de estos términos, ¿cuáles son los más importantes y los menos importantes? ¿En cuáles podría ceder y en cuáles no podría ceder? ¿No? Esa es una parte. Entonces, tú ya tienes los términos que es como si estuvieras jugando ajedrez y tienes a los peones, tienes tu alfil, ¿no? Entonces, tú ya sabes qué es lo que vas a arriesgar en tu juego de ajedrez a cambio de tener una mejor posición en el tablero. Lo mismo pasa en la negociación. Tus términos te van a permitir tener una prioridad de qué es lo más importante. Vas a tener términos no negociables y eso es muy bueno que lo tengas claro, porque esos términos no negociables, cuando está el diálogo, le dices, esto es algo no negociable, porque si este término no es de esta manera, entonces no hay negociación, se rompe la negociación. Y pues las dos partes es muy claro y es mucho mejor la negociación cuando tienen claros esos no negociables porque construyen alrededor de ellos y buscan de qué forma lo hacen posible, ¿no? Tener claro el valor de cada uno de los términos que vas a ceder, es decir, ponle números. Si yo voy a ceder, en lugar de que tú me lo entregues en mi domicilio y yo te lo entrego en tu domicilio, tienes que saber cuánto cuesta entregarlo en el domicilio. ¿Por qué? Porque vas a buscar una concesión de la misma magnitud de la concesión que tú estás haciendo. Porque los que son más mañosos en la parte de negociación te ceden 2, 3 cosas muy baratas
y te quieren pedir a cambio algo mucho más grande. Entonces, el que tú puedas valorar y le puedas poner números, dinero detrás de cada una de las concesiones, es decir, que los puedas dimensionar a nivel monetario, te va a ayudar mucho a tener claridad en eso. El ritmo de negociación es muy importante cuando estás haciendo concesiones. ¿Por qué? Porque imagínate, si empezamos así, ¿no? Hay una distancia muy grande entre dónde estoy y dónde está la otra parte. Y yo voy a empezar a hacer concesiones, la otra parte va a empezar a hacer concesiones. Mis primeras concesiones tienen un valor más alto y después las siguientes concesiones tienen un valor menor y luego la siguiente es un valor menor y un valor menor y un valor menor. ¿Y qué mensaje le doy a una persona con la que estoy negociando? Es que me estoy quedando sin espacio para seguir haciendo concesiones. Quiere decir que ya estoy llegando al final de mis concesiones porque van a querer tomar lo más que se pueda de las concesiones, de la contraparte. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando tú haces una concesión así, luego una siguiente concesión más pequeña, y luego una siguiente concesión más pequeña, y luego la próxima la haces grande? Lo que te va a decir es, tienes mucho espacio para seguir haciendo concesiones, y te van a estar pidiendo y pidiendo y pidiendo. Entonces, en la medida en la que tú tienes un ritmo y un orden para hacer las concesiones, y cada vez y las concesiones van de mayor a menor, le estás entregando un mensaje a tu contraparte de que ya te estás agotando de las concesiones, ya no tienes mucho que ceder para que la negociación sea algo aceptable para ti, ¿no? Y obviamente cuando tú das algo tienes que tener algo a cambio de la misma magnitud. Se trata de que los dos vamos a tener lo que queremos tener de la negociación, pero juntos vamos a buscar hacer el pastel más grande para que los dos ganemos más y estemos más contentos juntos, en lugar de que nos estemos peleando con el pastel que ya está y a ver quién tiene una rebanada más grande. ¿Cómo cerrar una negociación de manera efectiva y asegurar un seguimiento adecuado en la negociación? Creo que el cierre de la negociación es la secuencia de pasos bien desarrollados en tu proceso de negociación. Cuando estás dando las concesiones adecuadas, cuando en cada concesión vas creando y vas firmando el acuerdo y ya no se va a tocar otra vez ese punto porque ese punto ya está acordado, entonces vas avanzando y se ve un progreso en la negociación. Cuando llegas al punto en el que ya se tocaron todos los puntos que había que discutir de los términos de la negociación, pues haces un resumen de los acuerdos. Bueno, en resumen, hemos visto esto y esto y esto, acordamos esto es para ti, esto es importante para mí, ¿no? Y esto creo que nos va a funcionar a los dos, y vas haciendo un resumen de los acuerdos y eso te permite dar el paso a la siguiente parte, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos todos los acuerdos, ahora hay que firmar los términos y los acuerdos que tenemos para que después se trasladen tal vez a un contrato dependiendo del tamaño de tu negociación y de la formalidad que le quieras dar a la negociación. Cuando es con un establecimiento, pues no necesitas firmar un contrato de términos, sino simplemente cuando se hace la transacción se cierra la negociación. Pero cuando estás en una negociación entre dos partes, sobre todo de negocio, pues sí lo trasladas a un documento legal. Entonces, a partir de ahí, se lo damos a nuestros abogados y les damos una semana para que nos puedan entregar el primer borrador y empiezan a hacer la revisión los abogados. ¿Y te parece bien si ponemos la fecha de firma del acuerdo para tal fecha? Sí, fantástico, listo. Ya, son los siguientes. Si es una negociación mucho más pequeña, o más sencilla, que no requiere tanta documentación y tantas revisiones de distintas partes, pues tal vez es, ok, bueno, entonces ya llegamos al acuerdo, ¿te parece bien si lo firmamos ahora? Lo que sigue ahorita es llenar el documento, ¿no? Donde estamos creando la orden de compra, ¿no? Vamos a crear la orden de compra en este instante y simplemente necesito tu firma en este lugar. Fantástico. Una alternativa que puedes tener, sobre todo cuando no has llegado a un acuerdo en todos los puntos, es encontrar la forma de minimizar los temas que están pendientes. No quiere decir que van a valer menos, pero si tú logras quitarles el peso, porque hay veces que lo que está pendiente es más emocional que monetario, ¿no? Y si buscas la forma de dimensionarlo y de quitarle un poco el peso o de trasladarlo a otra conversación, es posible que pueda cerrar la negociación. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Tal vez quedó pendiente una objeción y le puedes decir, bueno, pero esta objeción, ¿qué tan importante es para este resultado tan grande que queremos hacer? ¿Realmente estaríamos dispuestos a detenernos por este pequeño concepto, por todo el resultado que podríamos tener en este acuerdo? Y le vas quitando peso, le vas quitando peso, le vas quitando peso y te vas enfocando en lo que ya está acordado y el resultado final. Cuando tú trasladas la atención de un lugar a otro, eso te puede ayudar también a cerrarlo. Poner una limitante también, ¿no? Bueno, pues eso pasaba mucho en las negociaciones corporativas, que ponías una limitante y en esa limitante tenías una corporación decía, es que mi corporación se reúne en marzo, todos los últimos días de marzo, ¿no? Se reúne mi corporación y ese día de marzo, si no se reúne ahí, lo vamos a tener hasta octubre, porque esa es la otra fecha en la que se reúne. Entonces tenemos que sacarlo antes de esa fecha para que le den la aprobación.
Y luego tenemos, no, si no se aprueba en este trimestre, no se aprueba en este año, ya no vamos a hacer el trato. Entonces, después de tener una negociación por meses, esos son limitantes que ponen los corporativos, ¿no? Para poderla cerrar y tiene una justificación. Si pones una limitante, siempre tiene una justificación que está detrás de esta limitante. No tiene que ser perfecta tu justificación, pero tiene que tener una justificación. Y bueno, enfocarte en crecer el pastel. Una de las formas en las que puedes también cerrar, si hay algo que está pendiente, decirle, mira, estoy viendo muchas oportunidades en el negocio que podemos crear juntos o en la forma en la que podemos crecer juntos. Ahorita, y creo que son oportunidades que valen 2 o 3 veces más de lo que ahorita estamos viendo, pero primero tenemos que empezar con la primera parte, primero el primer paso, primero la primera experiencia. Entonces, ¿qué te parece si cerramos esta experiencia o esta negociación en la que estamos teniendo ya llevamos trabajando un tiempo? Podemos cerrar esta negociación, comenzamos con ello y una vez que te haga la entrega, una vez que tengamos un punto muy específico ya bien definido, podemos retomar esta conversación y buscamos nuevas formas de seguir creciendo el negocio entre los dos, ¿no? Entonces, estás vendiendo un negocio más grande futuro. Si viste esto realmente, no lo hagas si no es cierto, ¿eh? Pero eso te permite también decir, bueno, acabemos con esto, empecemos y después construyamos algo más grande. Son algunos ángulos que te pueden ayudar a cerrar un acuerdo. No es como la estrategia mágica de hazlo ahorita y si no va a pasar esto y si no va a pasar lo otro. No, porque es un diálogo y buscamos tener relaciones a largo plazo, no de corto plazo. Si tú no haces una buena negociación, prepárate para renegociar o para que se rompa el acuerdo. Porque una persona que está perdiendo de manera continua no va a hacerlo de manera continua. Libros que nos puedes recomendar para aprender más sobre negociación. Mi gran maestro se llama Chester Carras. Chester Carras, él es doctor en negociación, o sea, hizo su doctorado en negociación. ¿Y qué es lo que pasó con Chester? Es que pues escribió varios libros. Uno de los que me gustan se llama así, dice, en la vida como en los negocios, tú no obtienes lo que mereces, obtienes lo que negocias. Y estoy totalmente de acuerdo con él. También otro se llama el juego de la negociación, cómo obtener lo que tú quieres. Y lo que me encanta de Chester es que es muy metódico, porque cuando tienes muy clara tu mente, cuando sabes qué es lo que vas a ejecutar, cuando tienes claro el contexto, pues va a ser más fácil que puedas dar un siguiente paso en un territorio que pues es más o menos conocido para ti. Y la negociación puede presentarse un elemento que no tenías previsto, pero como el resto lo tenías previsto, pues puedes atender con más claridad ese elemento. Y lo que me gusta mucho de Chester es que te enseña muy bien cómo hacer este tema de las concesiones y creo que te puedes apoyar mucho de toda su investigación. Otro libro que es el que te digo que toca mucho la parte de la psicología, tiene que ver, se llama La psicología de la persuasión, The Psychology of Persuasion, y el libro se llama Influence o Influencia, y es de Robert Cialdini, y me parece que ese es un maestro en este tema del diálogo interno. Muchas veces la forma en la que tomamos decisiones no es lógica, pero tiene una justificación psicológica de acuerdo a los distintos pues a la personalidad que puedes tener, a la situación que estás viviendo. Entonces sí tiene un razonamiento, pero no es lógico hacia la negociación. Y el entender cómo podemos tomar decisiones que podrían no ser tan lógicas, pero de alguna forma tienen una justificación, te ayuda mucho a entender el comportamiento humano y la manera en la que la gente pues toma decisiones en su vida. Y otro que es un muy buen libro sobre negociación es el de Getting to Yes, por Roger Fisher. Es un libro que te va a ayudar a encontrar el sí, porque al final, cuando dos partes se juntan para una negociación es porque visualizan un negocio más grande en conjunto que de manera particular. Juntos hacen sinergia y al hacer sinergia son más grandes que tratar de hacerlo por su propia cuenta. Funciona muy bien para las finanzas, para la empresa, para las inversiones y para la vida que nos toca vivir. Al final somos humanos y los humanos estamos buscando la forma de seguir creciendo y necesitamos de más personas para seguir avanzando y progresando. Y este es un poco lo que te quería compartir sobre negociación. Espero que te haya agregado valor. Gracias a todos. Ha sido un gusto y les deseo mucho éxito en sus negociaciones. Cuídense mucho y hasta la próxima, ¿vale? Chau, chau. En cada elección, en cada paso y en cada victoria, persigue siempre este sonido de triunfo y haz chachín todos los días. Hasta pronto.